Mariano Rajoy, el presidente Rajoy, no va a dimitir. Buenas noches. Pedro Sánchez consigue los votos necesarios para poder ser presidente. Lo que vamos a ver a partir de mañana será el gobierno del caos. La España ingobernable. Los enemigos de la nación se han conjurado para poder ocupar el poder. Por fin, Podemos y socialistas tienen lo que querían, un allanamiento de morada directo al Palacio de la Moncloa. Y todo ello porque Mariano Rajoy, a pesar de todos los rumores, no dimite. María Matos, en el Congreso de los Diputados. Buenas noches. Así es, así lo acaba de confirmar María Dolores de Cospedal, la secretaria general del partido. Descartan totalmente una dimisión de Mariano Rajoy porque dicen que si así lo hiciese no garantizaría que el Partido Popular pudiese seguir gobernando. Así que los populares dan por hecho que mañana Pedro Sánchez se convertirá en el nuevo presidente del gobierno, y también nos confirman que Mariano Rajoy sí que acudirá esta vez a ese pleno de moción de censura que le hará caer. Por lo tanto, se convertirá mañana en el primer presidente en la historia de la democracia en ser censurado. Gracias, María. En unos minutos volvemos contigo. Más noticias en nuestro sumario. Pocos minutos antes de las 7 de la tarde volvía a disfrutar de la libertad la esposa de Bárcenas tras depositar los 200.000 euros de fianza. Así lo ha acordado la sección segunda de la Sala de lo Penal tras depositar la fianza fijada por el tribunal tras la sentencia de la trama Gürtel. La cantidad la ha abonado un total de 18 personas mediante transferencia, según apuntan varias fuentes jurídicas. Los magistrados habían condenado a la esposa del extesorero del Partido Popular a 15 años y un mes de cárcel. Pesan sobre ella 3 medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y además comparecer en el juzgado cada 15 días. No, plazos no hay, plazos no hay. Sí, ya lo han entregado. El nuevo presidente catalán, Quim Torra, no es el único miembro de su gobierno que ha escrito mensajes ofensivos hacia los españoles en las redes sociales. Su consejero de Políticas Digitales y Administración también ha publicado diferentes tuits despreciativos e incluso ha entonado el España no roba que tantas veces se ha criticado al independentismo. Veremos las reacciones más racistas del nuevo consejero de Torra. En página de sucesos, 9 meses después de la muerte por asfixia y en extrañas circunstancias de un niño de 8 años en un céntrico edificio de Elda, la Policía Nacional acaba de detener a la compañera sentimental del padre de acogida como presunta autora del homicidio. Alejandra, de 31 años, se encontraba al cuidado del pequeño sobre las 8 de la tarde del 30 de agosto de 2017, cuando se produjo el desgarrador crimen. Mientras que Rajoy apura sus últimas horas como presidente del gobierno, hay quien ya ha abandonado su cargo y además, por sorpresa, Zidane renuncia al banquillo del Real Madrid. Al final de este informativo, Juanma Pérez Noya nos contará cómo ha sentado esta decisión en el vestuario del Real Madrid. Y nos vamos en directo hasta el Congreso de los Diputados. Allí se encuentra Mariano Calleja, periodista de ABC. Mariano, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Todo parece indicar que finalmente Pedro Sánchez será presidente, pero ¿hay alguna opción de que Mariano Rajoy dimita antes de la moción o queda descartado tras esas palabras de Cospedal? No, queda totalmente descartado. Es decir, desde la Moncloa, desde el Gobierno, lo han dicho por activa y por pasiva durante todo el día, que Rajoy no va a dimitir, no es su intención. Ha perdido la moción de censura, podía ganar o perder, y ha perdido la moción de censura, y en sus planes ahora mismo no está a dimitir. Es decir, mañana habrá votación, Rajoy estará en la votación, y bueno, pues ganará Pedro Sánchez porque así lo han querido los independentistas, los golpistas catalanes, el PNV, Bildu, los herederos de ETA y los propios populistas de Podemos, ¿no? ¿Estaba dentro de los planes del Partido Socialista acorralar a Mariano Rajoy que dimitiese antes de llevar a cabo la votación?
Bueno, ha habido un momento en la intervención de Pedro Sánchez esta mañana en el que claramente le ha dado vértigo de la situación. Él, yo creo que se ha dado cuenta de dónde se estaba metiendo y es cuando ha pedido a Mariano Rajoy que dimitiera. Le ha dicho: Rajoy, dimita usted ahora. Y bueno, pues Rajoy evidentemente pues no ha aceptado esa petición de Pedro Sánchez, y es Pedro Sánchez el que tiene que asumir ahora la responsabilidad de todo lo que está haciendo con un gobierno, recordemos, que va a tener el apoyo de 84 diputados socialistas, y a partir de ahí tendrá que conseguir 92 votos más para poder sacar adelante cualquier iniciativa. ¿Qué se nos viene encima? ¿Meses de bloqueo político? Pues se nos viene encima, pues a saber. Es decir, no tengo bola de cristal, pero si hemos tenido un gobierno débil hasta este momento con 137 diputados, pues imaginaos lo que será un gobierno con 84 diputados. Es decir, un gobierno además que está respaldado, lo vuelvo a decir, pues por los independentistas catalanes que han intentado un golpe de Estado en España, está apoyado por los populistas, está apoyado por los herederos de ETA y por los nacionalistas vascos que están dispuestos, como hemos comprobado una vez más, a irse con el mejor postor. Es decir, eso es lo que nos espera en España, pues no sé si en los próximos meses o en los próximos dos años, pero desde luego el panorama no es nada alentador. ¿Cómo queda Pedro Sánchez, su imagen ante sus votantes, al ir de la mano de independentistas? Bueno, yo creo que le importa muy poco, le importa muy poco. Él quería llegar a la Moncloa, quería llegar al poder, y yo creo que la imagen, pues él se la jugaba. Es decir, si no llega a conseguir esos 5 votos del PNV, pues evidentemente Pedro Sánchez habría tenido un grave problema, porque se jugaba su futuro también. Es decir, no creo que tuviera más oportunidades, ni que sus propios diputados socialistas le hubieran dado más oportunidades a Pedro Sánchez. Su imagen, pues bueno, pues va a ser presidente, que es lo que quería, lo que lleva queriendo él desde el año 2015, cuando hubo elecciones y perdió en 2015. Perdió otra vez en 2016, no ha ganado unas elecciones todavía. Él quería llegar a la Moncloa, quería llegar al poder, lo ha conseguido y ese era su objetivo, sin más. La pregunta que todo el mundo ahora se hace: ¿cómo va a conseguir Sánchez gobernar con tantos partidos políticos? Es la pregunta del millón, evidentemente. Es decir, la pregunta también sería qué va a ceder, qué cesiones va a hacer Pedro Sánchez para seguir teniendo el apoyo de los independentistas catalanes o de los populistas o del PNV, lo vuelvo a decir, o de Bildu o de todos estos a la vez. Es decir, qué va a ceder, qué hay detrás de estos votos, qué han pactado y no sabemos los españoles. Todo eso lo tendremos que ver y tendrá que dar explicaciones Pedro Sánchez. Pues Mariano Calleja, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en directo y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. El debate de la moción de censura se ha reanudado cuando pasaban las 3 horas en el Congreso sin la presencia del presidente del Gobierno, de Mariano Rajoy, que abandonó la Cámara Baja este mediodía tras debatir más de 4 horas con el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y el secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos. En la bancada azul del Ejecutivo solo estaban, al reanudarse el Pleno, los titulares de Exterior, Alfonso Dastis, y Hacienda, Cristóbal Montoro, así como la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Aunque la número 2 del Ejecutivo se ha levantado transcurridos unos minutos. Y los rumores ayer ya eran fuertes, la polémica y el revuelo estallaba ante la ausencia de Rajoy. El presidente del Gobierno estaría reunido, según varias fuentes, con su equipo de gobierno, planteándose dimitir. Son estas mismas fuentes las que confirman a Intereconomía, y cito textualmente: pinta muy mal, pero eso sí, Rajoy no gana nada dimitiendo. El Gobierno ha cortado de raíz los rumores sobre una posible dimisión de Rajoy. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha desmentido en el Congreso, en ese escritorio, que el todavía presidente del Gobierno, Rajoy, esté pensando en dimitir para impedir que triunfe la moción de censura de Sánchez contra él. También asume que Pedro Sánchez será el próximo presidente. Mariano Rajoy, el presidente Rajoy, no va a dimitir. Si el Partido Popular y el propio Mariano Rajoy pensáramos que eso fuera bueno para el interés general de España y para que el Partido Popular siguiera gobernando, que creemos que es lo mejor para nuestro país, que le da estabilidad y garantía de futuro, haríamos lo que fuera menester. Y desde luego, créanme si les digo que él lo haría, el primero. No tapen la vergüenza de apoyar este Gobierno diciendo algunos que si Mariano Rajoy dimite todo se soluciona, porque eso no es verdad, es completamente falso y por lo tanto no lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque sería un ejercicio estéril en este sentido, porque no beneficiaría en nada al interés general de España ni al interés del Partido Popular, que en este caso van de la mano.
Y volvemos ahora al Congreso de los Diputados. Tenemos conexión con Fernando Valls, periodista de lainformación.com. Fernando, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Había quien apuntaba a principio de esta semana que Ciudadanos podría cambiar el sentido de su voto. ¿Por qué finalmente Ciudadanos no ha apoyado la moción de censura? Bueno, yo creo que la opción de Ciudadanos de apoyar la moción de censura es bastante lejana, sobre todo teniendo en cuenta quién eran los socios con los que se ha presentado Sánchez. Independentistas, formaciones radicales, Podemos, pues como ocurrió en las conversaciones A3 para formar gobierno 2015-2016, Podemos y Ciudadanos se repelen, y más si cabe con las formaciones nacionalistas, tanto catalanas como vascas. Hace apenas una hora veíamos a Albert Rivera en la tribuna pidiendo a Mariano Rajoy que dimitiese y pactar unas elecciones. ¿Ha hecho entonces Ciudadanos todo lo posible para forzar una llamada a las urnas? Sí, yo creo que lo ha intentado hasta el final. Es cierto que Rivera quería unas elecciones inmediatas, las encuestas le favorecen, pero el presidente del Gobierno no estaba en esa tesitura. El presidente del Gobierno ha tenido muy claro desde primera hora de la mañana que su opción en su agenda no estaba dimitir, y así lo ha cumplido. Yo creo que es una persona de palabra, y bueno, ahora la crisis que ha habido en el PP con su posible sucesión es donde se va a poner el foco a partir de ahora. ¿Hay posibles candidatos para suceder ya a Mariano Rajoy? Bueno, pues en el PP el ambiente es dividido. Por un lado hay gente que apoya a Rajoy en la decisión que ha tomado, pero por otra parte hay diputados y cargos electos del PP que critican lo que ha ocurrido, la decisión que ha tomado Rajoy, sobre todo su parsimonia y el no haber actuado a tiempo. Candidatos a suceder a Rajoy, pues los que están en todas las quinielas, desde las dos mujeres, Soraya Sáenz de Santa María a María Dolors de Cospedal, pero sobre todo ahora está empezando a emerger con mucha fuerza, y hay comentarios aquí en el Congreso, el nombre de Alberto Núñez Feijóo. ¿Se temen ahora las posibles negociaciones del candidato Sánchez con los partidos independentistas en cuanto se convierta en presidente? Sí, es una incógnita. No se ha desvelado el señor Sánchez qué pretende hacer, qué gobierno pretende plantear y a cambio de qué ha conseguido el apoyo a estas formaciones nacionalistas. Solo sabemos una cosa, que habrá una negociación o un diálogo, mejor dicho, con el gobierno catalán, cosa que hasta ahora no ha existido. El País Vasco, pues bueno, en principio van a mantener los presupuestos, y también ha avisado al PNV que espera que haya conciliación. Es una incógnita, y es donde vamos a tener los periodistas y los políticos en el arco parlamentario que apretar al señor Sánchez, a cambio de que ha conseguido los votos necesarios para sacar adelante la moción de censura. Fernando, te pido ahora que te mojes. ¿Qué plazo le das a Sánchez al frente del gobierno? Bueno, la información que tengo yo es que el plan de Sánchez es aguantar un mínimo de 6 meses, es decir, medio año, y en su estrategia está el plantear unas elecciones generales en el mes de noviembre. En 6 meses él calcula que podrá poner en marcha las medidas que ha anunciado en el debate de la moción de censura. Hay diputados que ven que sería mejor alargar un poquito más ese gobierno, y hablan de principios de 2019 como posible fecha de las elecciones. Pero ya te digo, Sánchez en principio calcula que en noviembre serían las próximas elecciones. Pues Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros y buenas noches. Gracias a vosotros y buenas noches. ¿Debería haber dimitido Mariano Rajoy? Se lo preguntamos ya a Rosa Cuervas Mons, editora jefe de La Gaceta, José Antonio Fuster, presentador de Gracias por Nada, Rafa Núñez Huesca, director de Redacción Abierta, y también al periodista Alex Navaja. Sabiendo ya que mañana a las 2 de la tarde será desalojado de la Moncloa, ¿debe dimitir Mariano Rajoy para evitar así que el Partido Socialista y Podemos y los independentistas se hagan con el control del Gobierno central? Rosa Cuervas, empezamos por ti. Buenas noches. Mariano Rajoy tiene que presentar su dimisión, tiene en la mano, aunque sea a través de un ultimátum, un chantaje de alguna manera, pero tiene en su mano la posibilidad de evitar que Pedro Sánchez llegue a la Moncloa con un gobierno que está formado por quienes quieren destruir España o destruir la actual España. Tiene que poner el interés nacional por delante del suyo propio, y una vez solventada esta moción de censura, esta situación, desde luego hay que hacer una reflexión profunda sobre el peso que tienen los partidos nacionalistas y separatistas en la política nacional, a través de una reforma de la ley electoral o incluso de una reforma constitucional.
Muchas gracias, Rosa, y nos vamos ahora hasta otro punto de la redacción. Fuster, te toca. ¿Tú qué opinas? ¿Debería haber dimitido o no? Sí, claro que tiene que dimitir. Claro, sería la oportunidad que tendría Rajoy de su último servicio a España. Lo lamentable en este caso es que sería su único servicio a España. Durante todo el tiempo que ha sido presidente de gobierno, Mariano Rajoy ojalá hubiera dimitido por haberse cargado todas las ideas de lo que era la derecha política española. Ojalá hubiera dimitido cuando nos enteramos de que jamás íbamos a recuperar el dinero de rescate a la banca. Ojalá hubiera dimitido por haberse negado a limpiar de verdad la corrupción de la derecha política española que tanto daño nos hizo a los que un día confiamos en su honradez y lo que nos ha demostrado que ha antepuesto intereses electorales o intereses partidistas a los intereses generales de la regeneración de la vida española. Sí, tendría que haber dimitido mucho antes también por muchísimas otras cuestiones, como no haber dinamitado la herencia maldita del zapaterismo, y sí, tendría que haber dimitido mucho antes también por tantas y tantas cosas que es que no me caben en un minuto decirlas todas, lo que pienso de Mariano Rajoy. Tendría que dimitir mañana y ojalá hubiera dimitido muchísimo antes, pero todo antes que permitir que mañana unos partidos que deberían haber sido ilegalizados desde el momento en que dieron un golpe de Estado sean los que fracturen, los que permitan la llegada del socialismo de nuevo al gobierno de España. Nada contra el socialismo democrático, todo contra el socialismo que se apoya en los golpistas, todo. Gracias, Fuster. Rafa Núñez Huesca, es tu turno, director de la redacción abierta. Como ya saben, ¿tú qué opinas? ¿Tiene Rajoy que dimitir y abandonar la Moncloa o no? Yo creo que sería una buena operación que el presidente del gobierno, el aún presidente del gobierno, dimitiera antes de esa votación, de esa censura que los partidos políticos de la oposición pretenden hacerle, porque así al menos el Partido Popular, el actual gobierno, tendría un margen de tiempo para intentar negociar nuevas alianzas. Tengan en cuenta ustedes que el Partido Popular, con la dimisión del presidente del gobierno, abriría un nuevo escenario en el que probablemente se reconfigurarían las alianzas, porque si, al decir de muchos, es Mariano Rajoy el problema, con la desaparición del presidente del gobierno, con la desaparición de Mariano Rajoy, es muy probable que se abrieran nuevos escenarios. Y si, como dicen, suena como posible sustituta, como posible nueva presidenciable Ana Pastor, que es la presidenta del Congreso, este nombre sin duda podría concitar a algunos apoyos que hasta el momento no está teniendo el presidente del gobierno. De manera que, como mínimo, sería un nuevo tiempo el que ganaría el Partido Popular, y en tanto que tal sería una buena operación. Rafa Núñez Huesca, gracias y muy buenas noches. Saludamos ya ahora a Alex Navajas. Alex, ¿debe dimitir el presidente del gobierno o no? Pues debería, Mariano Rajoy debería dimitir, pero ya esta tarde ha dicho María Dolores de Cospedal en la rueda de prensa que no lo va a hacer, va a morir matando en cierto modo. Esto es bueno para Rajoy porque él lo que está buscando, y lo ha dicho la propia María Dolores de Cospedal, es que Pedro Sánchez quede retratado con su apoyo con separatistas, partidos revolucionarios de ultraizquierda y demás, pero es malo para España porque esos mismos partidos parece que van a llegar al poder, con lo cual es una mala noticia. Bueno, yo creo que hay que aceptar que mañana, efectivamente, a las 2 de la tarde, Pedro Sánchez va a ser el presidente de España con el apoyo de todos estos partidos que son la anti-España. No es que lo diga yo, es que ellos mismos reconocen que quieren acabar con la unidad de España y lo han dicho clarísimamente, con lo cual el que no lo quiera ver es que quizá vive en un tremendo optimismo, pero no vive en la realidad. Con lo cual hay que aceptar eso, que mañana Pedro Sánchez, los socialistas van a gobernar con la extrema izquierda y con los separatistas, y bueno, pues habrá que vivir con calma, con paciencia, con esperanza y seguir adelante. Pues muchísimas gracias, Alex, muchísimas gracias a todos por su valoración. Nos vamos ahora otra vez al Congreso de los Diputados porque tenemos conexión en directo con Gonzalo Cortizo, periodista del diario.es. Gonzalo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Estamos ante el gobierno del caos, como muchos apuntan? Bueno,
yo lo ignoro, básicamente porque no sé quiénes van a ser los ministros del señor Pedro Sánchez. Es evidente que ese argumento de gobierno del caos ha estado durante el debate en la boca de todos aquellos que pretendían que esta moción de censura no saliera adelante. Bueno, puede hacerlo bien Sánchez, puede hacerlo mal. Lo que es cierto es que el gobierno de Rajoy yo creo que estaba agotado hace mucho tiempo y el señor Rajoy no ha sabido verlo y por eso estamos en el punto en el que estamos. ¿Aguantará Pedro Sánchez la legislatura o convocará elecciones antes de agotar el tiempo? Me preguntas cosas complicadísimas en este momento procesal. Yo creo que el señor Sánchez tendrá intención de aguantar lo máximo posible, toda vez que su socio principal es el PNV y principal interesado en que las elecciones se produzcan lo más tarde posible. Por tanto, bueno, yo creo que aguantará, que llegará a lo que habitualmente llamamos como un adelanto técnico. Por tanto, un año, yo creo que un año en el gobierno, si lo consigue el señor Sánchez, podría llegar a estar. También es cierto que hay que analizar el panorama y la vigilancia a la que va a estar sometido ese gobierno del Partido Socialista por todas las esferas. Cualquier error de Sánchez va a ser muy penado y va a tener una presencia muy, muy complicada. Por tanto, bueno, yo creo que es a esta hora prácticamente imposible saber cuánto tiempo puede aguantar. Yo creo que la impresión y el deseo de Sánchez es aguantar todo lo posible y por lo menos hasta las próximas elecciones municipales o incluso después de ellas. Gonzalo, dices que Pedro Sánchez aguantará, pero ¿de qué forma? ¿No es un poco ingobernable este Congreso de los Diputados con tantos partidos? Sí, pero con 134 escaños que tenía el Partido Popular también había que llegar a acuerdos. De hecho, la prueba es lo que está pasando, que el señor Rajoy va a perder esta moción de censura. No sé hasta qué punto la diferencia entre 84 y 134 es tan matemática como nos pueda parecer en un primer momento, pero sí es cierto lo que dices. El Partido Socialista va a tener que hacer un esfuerzo muy importante para entenderse a muchas bandas, con intereses muy diferentes y sobre todo cada vez que haya una encuesta, el que salga mal en esa encuesta va a venir a este Parlamento a decir que no le gusta lo que está haciendo el gobierno. Por tanto, bueno, Sánchez ha decidido llegar hasta aquí. Ya será expresidente de gobierno toda la vida si consigue finalmente mañana, como parece lo más probable, encaramarse a la presidencia del gobierno, al Palacio de la Moncloa. Pero el trabajo, evidentemente, con 84 diputados es muy complicado. Incluso el propio PNV, durante el debate, que es el socio fundamental, esa llave fundamental, se lo ha recordado. Por delante viene un gobierno difícil. En la tribuna del Congreso también hemos visto muchísimas críticas al Ejecutivo por su gestión con la crisis catalana. ¿Está el Partido Socialista y Pedro Sánchez, ese supuesto gobierno que veremos mañana, mejor preparado? Bueno, ha habido un gesto y yo creo que lo que va a cambiar es que ha habido un gesto, me refiero, por parte del presidente Torra al tomar la decisión finalmente de nombrar a personas que puedan no ser perseguidas por la ley y por tanto puedan permitir que se levante el 155. Esto de algún modo le va a poner las cosas más fáciles a Pedro Sánchez para gestionar el conflicto catalán. Los mensajes en el debate con el PDeCAT han sido constantes, con el PNV lo mismo, y en el independentismo catalán esperan que el cambio de gobierno sirva precisamente para poder tender puentes. Yo no sé si al final, en vez de ese temor instalado de que esto nos va a conducir a la ruptura de España, pues a lo mejor se pueda conseguir algo más sensato y un poco de relación, digamos, más normal. El propio Pedro Sánchez ha dicho que se va a comunicar y a visitar al presidente Torra y a establecer relaciones lógicas que deberían tener el presidente del gobierno y el presidente de una comunidad autónoma. Y bueno, si el gobierno de Sánchez sirve para ir superando algunos de los escollos y de los grandes problemas que ha generado todo este problema catalán y que el gobierno que sale no ha solucionado, pues bueno, bienvenido sea. Hay muchas confusiones en torno al perfil a la opinión de Pedro Sánchez, porque hace unos meses le veíamos decir que España era a defender, que España era una nación de naciones, luego le hemos visto con una bandera. ¿Va Pedro Sánchez a abrir la mano más a los independentistas? Bueno, tiene razón, el señor Sánchez tiene una hemeroteca absolutamente contradictoria y ha dicho pues cosas que no tienen nada que ver una con la otra en un espacio muy corto de tiempo, nos tiene acostumbrados a esto. Yo creo que tiene que ver todo eso también con el equilibrio parlamentario tan estrecho que tenemos en estos momentos y con la habilidad de los políticos para cambiar de discurso sin que a nadie le parezca algo criticable.
Por tanto, los nuevos partidos, Podemos, Ciudadanos, nos han acostumbrado a decir una cosa hoy, mañana otra, y Sánchez, es verdad, ha tenido discursos completamente confrontados. El tema es que ahora él tendrá una cosa en la mano, que es el Boletín Oficial del Estado, y esa palabra es mucho más que la palabra de una hemeroteca, como para pensarse muy bien qué es lo que hace a partir de ahora. Pues Gonzalo Cortizo, gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches a vosotros. Tarde y mañana frenética en los pasillos. A primera hora de esta mañana todavía no se sabía qué camino iba a escoger el PNV y adelantaban que la confirmación llegaría en el atril de la Cámara Baja con Aitor Esteban. Finalmente, los nacionalistas han decidido apoyar la moción de censura para echar a Mariano Rajoy de la Moncloa, teniendo en cuenta, dice, la ética por lo acontecido por responsabilidad y escuchando a la mayoría de los vascos. Antes de su intervención, varios medios han informado, citando fuentes populares, que ya habían decidido votar a favor, pero el hermetismo reinaba en su formación, ni confirmaban ni desmentían. Nuestro voto negativo no supondría directamente una mayor estabilidad. Creemos que respondemos a lo que mayoritariamente demanda la ciudadanía vasca y al mejor ejercicio de la responsabilidad votando sí. Confío en que el diálogo prometido por usted en su discurso sea cierto y que no abuse de la prerrogativa y del privilegio que le estamos dando. Hay quien ha tildado esta moción de censura como moción de tortura a Rajoy, y es que la situación se complicaba según iban pasando las horas. Hasta Coalición Canarias, que se mantenía en el no a Pedro Sánchez, ha acabado anunciando que iba a abstenerse. Marta García Villanueva, muy buenas noches. ¿Por qué este cambio de opinión? ¿Qué es lo que han dicho? Buenas noches, Alba. Pues ha sido Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, la que ha sorprendido mucho en su última intervención. Y es que ha cambiado la postura de su partido, del no a la moción de censura de Pedro Sánchez a la abstención. Y como decía, esto ha sido una sorpresa para todos, pero el que realmente se ha quedado sin habla ha sido el propio Mariano Rajoy, porque Oramas fue uno de los grandes pilares para el presidente y siempre se ha apoyado en ella durante el gobierno de su última legislatura. Esta decisión viene después de que el candidato a la presidencia asegurara a Coalición Canaria que respetará la tramitación del nuevo Estatuto de Canarias y de la reforma de su régimen económico y fiscal, si el Congreso le da la confianza para sustituir a Mariano Rajoy. Así, Oramas finalmente ha decidido darle un voto de confianza a Sánchez y tenderle su mano, asegurando que siempre encontrará su apoyo en la defensa de los intereses de Canarias y de nuestro país. Sin embargo, antes de anunciar su abstención, ha avisado al socialista de que lo único que teme son sus compañeros de viaje para formar gobierno, haciendo referencia a la posibilidad de encontrar apoyos en partidos como Podemos o el PNV. No nos preocupa que usted sea el presidente, porque además lo conocemos y compartimos muchísimas cosas. Nos preocupa sus compañeros de viaje. Y quiero decirle que Coalición Canaria, si usted gana esta moción, tenderá la mano al presidente del gobierno que salga y nos encontrará siempre, primero en la defensa de los intereses de Canarias y en la defensa también de los intereses de este país. Sin embargo, y pese a todo lo que finalmente ha sucedido, Oramas ha sido muy crítica en su primera intervención, y es que se ha mostrado absolutamente contraria a la moción, asegurando que el teatric institucional de hoy es solo el principio de una tragedia y que la moción de censura no es más que una iniciativa política cuyo fin es llevar a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. Esta moción de censura no se ha presentado por el bien de España. Eso es falso. Esta moción es una iniciativa política que pretende llevarle a usted, señor Sánchez, a la presidencia. Y de paso, es el primer acto de su campaña electoral. Después de escuchar estas críticas hacia el líder de los socialistas, el cambio de opinión de Oramas nos ha dejado a todos atónitos. Y es que, como hemos comentado, Alba, finalmente Coalición Canaria ha decidido recular y abstenerse en la moción de censura. Gracias, Marta. Y seguimos analizando todo lo que ha sucedido en la jornada de hoy en torno al Congreso de los Diputados. Lo hacemos ahora con Eduardo Inda, director de OK Diario. Eduardo, muy buenas noches. Parece que tenemos un problema con esa conexión. Vamos a intentar recuperar esa llamada en los próximos minutos. Como hacemos un repaso, toda la información, esta mañana el Partido Nacionalista Vasco no se sabía qué iba a hacer todavía ante esta moción. Así lo confirmaban en los pasillos y así lo han hecho con diversos compañeros de profesión. Luego, más tarde, decían que a las 4:30, más o menos a esa hora, se ha producido su intervención en la tribuna del Congreso de los Diputados.
A esa hora se producía ya el anuncio. El PNV decía a Pedro Sánchez que iban a apoyar esa moción de censura, pero eso sí, con matices. Y vamos a seguir analizando todo esto. Ahora sí, recuperamos esa llamada con Eduardo Inda, director de OK Diario. Eduardo, ¿nos escuchas ahora? Sí, perfectamente. Muy buenas tardes. Buenas noches. Tal y como adelantaba vuestro medio, el presidente del Gobierno tenía una salida: aceptar la dimisión si Ciudadanos y el Partido Nacionalista Vasco garantizaban la continuidad del Partido Popular en el Gobierno. ¿Qué ha pasado finalmente? ¿No se ha llegado a ningún acuerdo? Bueno, de momento no se ha llegado a ningún acuerdo y eso significa que el señor Sánchez, pues previsiblemente mañana será presidente del Gobierno. Pero bueno, hasta el rabo todo es toro y no es descartable tampoco que entre esta noche y mañana por la mañana pues pudiera haber alguna sorpresa. Pues Eduardo, gracias por atender a nuestra llamada y muy buenas noches. Vale, un saludo a todos. Y vamos a seguir analizando todo lo que puede pasar en torno a esa presidencia de Pedro Sánchez y para ello tenemos aquí en nuestro plató a Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional. Señor Murillo, muy buenas noches. Buenas noches. La única opción para que esta moción decaiga es la dimisión de Mariano Rajoy, ¿no? Solo y exclusivamente. Esta mañana... Y se tiene que realizar antes de que comiencen las votaciones. Eso le iba a preguntar porque esa mañana había muchísimas dudas en torno a eso y la ley tampoco es muy clara en torno a las dimisiones. No, clara no es, pero lo que ocurre es que hay una cosa que jurídicamente se llama la pérdida de objeto. Si usted está censurando la labor del presidente del Gobierno porque el único que tiene la confianza dentro del Gobierno es el presidente, que se le otorga el Congreso de los Diputados, si no existe presidente de Gobierno, no tiene sentido seguir adelante con una moción de censura, porque está censurando la labor no del Ejecutivo, sino del presidente del Gobierno, con lo cual es una relación personal. Si el presidente del Gobierno presenta la dimisión, no tiene ningún sentido seguir adelante con la moción de censura. Todo apunta ya a que no va a ser de esta forma, pero si finalmente Rajoy cambia de opinión y mañana dimite, ¿qué escenario se abriría? Pues abriría un escenario que sería como volver a nombrar otro nuevo presidente. En este sentido, al presentar la dimisión, la vicepresidenta asumiría la función interinamente de ser presidenta del Gobierno y se formaría lo que se llama, o se constituiría lo que se llama, el Gobierno en funciones. Con lo cual sus actuaciones están muy limitadas. Por ejemplo, no podría disolver las cámaras en este sentido y entonces el rey, en aplicación del artículo 99 de la Constitución, tendría que mantener pues las conversaciones con aquellos representantes de los partidos políticos que tienen representación parlamentaria y proponer otra vez al Congreso de los Diputados un candidato que se tendría que someter a lo que se llama la investidura, que exigiría mayoría absoluta en primera votación, transcurridas 48 horas, mayoría simple. Para que quede claro, porque muchos medios de comunicación apuntaban una cosa, otros otra, si finalmente Rajoy dimitiese, ¿podría asumir la presidencia en funciones Rajoy o tendría que ser Soraya? Soraya. Eso es claro y determinante. Si el presidente presenta la dimisión, no puede seguir. Hablemos ahora de Pedro Sánchez. ¿Continuaría la legislatura, lo que queda de legislatura? Sí, efectivamente. Su mandato terminaría o concluiría en el momento en que concluyera la legislatura, porque la moción de censura no empieza a contar un nuevo cómputo, sino porque somos los ciudadanos los que elegimos a los diputados y, por lo tanto, el mandato de los diputados y, por lo tanto, el mandato del Gobierno terminaría cuando finalizara la legislatura. Teniendo en cuenta que son muchísimos partidos dentro del Congreso y muy diferentes los que están apoyando a Sánchez, ¿podría ser él el tumbado dentro de poco? Puede ser, todo es posible. En un modelo parlamentario tan atomizado como el nuestro en este momento y con ningún tipo de mayorías y con los acuerdos que no se sabe muy bien cómo se han tomado y qué acuerdos hay, porque tampoco ha habido una claridad en las explicaciones. A mí me cuesta decirlo, pero yo creo que la calidad de nuestros políticos, entre comillas, pues ha bajado un poco de ciertos años atrás. Entonces yo creo que ahí realmente hay un problema grave en este sentido y yo creo que debido a esta atomización va a ser muy complicado y muy complejo el mantenimiento de una estabilidad gubernamental. Eso lo veremos mañana en los temas, pues, fundamentalmente donde se ve reflejado y en la ciencia política se estudia, son los temas económicos. Pues, señor Murillo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y poner un poco de luz sobre todo este asunto. Nada, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Y nos vamos ahora en directo hasta nuestra redacción de informativos. Javier Torres, muy buenas noches. ¿Cuál es la última hora? Ya se ha acabado, ya está saliendo todo el mundo del Congreso de los Diputados, ¿no?
Así es, Alba, buenas noches. Pablo Iglesias y Pedro Sánchez han sido los últimos en comparecer en el hemiciclo. Pablo Iglesias ha instado al líder de los socialistas, al que presumiblemente, salvo sorpresa mayúscula, mañana se va a convertir en presidente del gobierno. Le ha llamado Pablo Iglesias a Sánchez, a luchar por convertirse en presidente del gobierno y ganar las siguientes elecciones. Pablo Iglesias ha dicho que más vale tarde que nunca y que ya durante los próximos años tendrá que demostrar que puede formar un gobierno más fuerte que el del Partido Popular. Pedro Sánchez, sin embargo, no ha desvelado las incógnitas que sin ninguna duda van a aparecer de aquí a poco tiempo, a corto plazo. Una de ellas, sin ninguna duda, es lo que suceda en Cataluña. Ese gobierno Frankenstein con esos partidos independentistas, el PDeCAT, Esquerra Republicana. Cataluña, dice Pedro Sánchez, que es todavía un debate que está por abrir, pero que sin duda va a tener que enfrentarse a ello. Además, Pablo Iglesias ha protagonizado el momento más duro de la sesión, a última hora. Ha llamado fascistas a Albert Rivera, a Ciudadanos. Ha dicho Pablo Iglesias que Ciudadanos, que aspira ya a sustituir al Partido Popular. Alba. Pues Javier, nos despedimos ya porque nos vamos rápidamente al Congreso de los Diputados. Allí se encuentra nuestra compañera María Matos con Juan Carlos Girauta, el portavoz de Ciudadanos. Muy buenas noches. Buenas noches de nuevo. Pues señor Girauta, díganos qué le ha parecido que Mariano Rajoy no se haya dignado a venir a su propia moción de censura. Me parece inexplicable. La verdad es que es este tipo de comportamientos que uno ni siquiera se imagina. O sea, estamos asombrados, atónitos, no tiene ninguna explicación. Hoy es un día en el que nos hemos jugado algo muy importante. Mañana puede haber un gobierno en el que aparece el señor Sánchez, casi con total seguridad lo va a haber. El señor Sánchez del brazo de Iglesias, de Torra, de Otegi, etcétera, y el presidente del gobierno no está. ¿Y en qué situación deja a Ciudadanos habiendo apoyado a Mariano Rajoy, al Partido Popular? Se quedan básicamente solos. No, nosotros no hemos apoyado a Mariano Rajoy porque nosotros fuimos los... Sí que lo han apoyado. No, nosotros... Mañana van a votar que no. Pero mañana, ¿qué se vota? En contra de la moción de censura de Mariano Rajoy. Claro, porque no queremos que el gobierno sea del señor Sánchez, con Otegi, con Torra, con Puigdemont, con el señor Rufián, con Tardá. Es decir, a ver si nos enteramos de que estamos ante una moción de censura. Y en España las mociones de censura son constructivas. Quiere decir que no basta con decir yo te censuro a ti, que nosotros hemos censurado a Rajoy desde el mismo instante que se publicó la sentencia y dijimos esta legislatura se ha terminado. Ahora, la parte constructiva de la moción, que es, y ahora yo presento un programa alternativo, es esa parte la que desde luego de ninguna manera podemos avalar y por eso votamos que no a Sánchez como candidato. Sería absolutamente demencial imaginar que Ciudadanos, un partido constitucionalista absolutamente impecable, que no tiene ni una sombra de duda respecto a la manera en que hace frente al nacionalismo, va a apoyar que en este gobierno mande. ¿Qué es lo que va a pasar? En el gobierno de Pedro Sánchez va a mandar quien le ha puesto ahí, quien le va a poner ahí, ¿no? ¿Y qué hay de que Mariano Rajoy se enroque en ese no y decida no dimitir bajo ningún concepto? Pues que mañana habrá un gobierno con el señor Sánchez de presidente. ¿Y en qué lugar les deja a ustedes? Pues evidentemente como la oposición. Nosotros ya hoy ha quedado demostrado que somos la oposición. El Partido Popular estaba inerte, inane, es decir, el Partido Popular estaba en una situación en la que no reaccionaba a nada. Permanecían callados cuando hablaba Bildu, cuando hablaba Esquerra Republicana, cuando hablaba el representante del PDeCAT y solo se han puesto a gritar cuando ha hablado Albert Rivera, lo cual también es un poco significativo. Incluso han aplaudido en un momento dado al señor Sánchez en el Partido Popular. Por lo tanto, es evidente que a partir de mañana pues tendremos un gobierno enormemente preocupante para los intereses de España y para el Estado de Derecho y la Constitución y que nosotros seremos la oposición a ese gobierno. El PP Girauta, pues, hará lo que tenga que hacer. ¿Qué cree que le ha prometido Pedro Sánchez al PNV?
Pues mire, es que no lo sé, pero lo que es obvio es que nadie hace un regalo así. Es decir, obviamente algo les ha ofrecido, no solo al PNV, algo le ha ofrecido al PNV, algo le ha ofrecido a Esquerra Republicana, al PDeCAT, que está en posiciones más extremas aún que Esquerra Republicana, y hasta a Bildu, porque le tienen que salir 176, y si no, no sale. Si no, no le sale, si no, no es presidente del gobierno. Por lo tanto, pues claro, esa pregunta que usted me hace es la que nosotros nos hacemos con una enorme preocupación, porque no nos lo han contado. O sea, ¿qué le ha prometido ustedes a esta gente? ¿Cómo es posible? ¿Acaso van a indultar cuando sean condenados, como quiere el señor Iceta, a los golpistas? ¿Eso es lo que han prometido? ¿La nación de naciones? Hoy el señor Sánchez ha deslegitimado el Estatuto de Autonomía de Cataluña vigente, el constitucional. Y como habrá visto usted, el señor Rivera le preguntaba, bueno, entonces ¿cómo lo va a hacer? ¿Les ha prometido un estatuto que es el inconstitucional, el que el Tribunal Constitucional tumbó? O sea, que esa pregunta que usted hace nos la hacemos nosotros con una gran preocupación. ¿Qué les ha prometido? Porque lo que es seguro es que les ha prometido algo, lo suficientemente importante como para que le voten. Y ya por último, ¿cambiarán ustedes su voto del no a la abstención después de este desplante de Mariano Rajoy? No lo creo. Nosotros hemos dado un no rotundo y con mayúsculas a Pedro Sánchez, al cuyo nivel, por cierto... ¿Qué le parece que este público improvisado esté aplaudiendo a Carolina Vescanza, miembro de Podemos, y por ejemplo no a todos los miembros del Partido Popular o de Ciudadanos que han pasado por aquí? Pues que contra toda idea del cálculo de probabilidades y contra la estocástica, lo que aquí espontáneamente se ha reunido resulta casualmente ser de Podemos. Es una casualidad. ¿Usted cree que está convocado por Podemos? No lo sé. A lo mejor tienen más tendencia a salir a la calle, no lo sé. Pues muchísimas gracias. Muy amable, señor Girauta. Gracias. Hasta luego. Nos vamos corriendo a ver si José Luis Ábalos nos dice algo. Vamos a intentar que nos responda a las preguntas. ¿Qué le han prometido al PNV? Nada. Como ven, nada. Ha sido... Ese regalo de los 5 diputados es a cambio de nada. El más franco y abierto que se ha producido nunca en este Congreso. Muchas gracias. Bueno, disculpadme, compañeros, que nos echamos una carrera. José Luis Ábalos nos acaba de confirmar que efectivamente no le han prometido nada a cambio de esos 5 diputados que le van a ceder mañana en esa moción de censura. Alba. Así, buenas noches. Y volvemos ya al mocionómetro después de que las declaraciones de todos los representantes, de escuchar todas esas declaraciones en el Congreso. Partimos de la base de que Pedro Sánchez ya cuenta con sus 84 diputados socialistas que votarán a favor y que Mariano Rajoy tiene 137 escaños populares en contra de la moción. Sumemos entonces, Unidos Podemos también votará a su favor porque su prioridad es echar a Rajoy de la Moncloa. Así lo han dicho. Es la formación que más votos va a aportar al bloque de Sánchez y se coloca ya en 151 votos a favor. Y seguimos con los independentistas. Esquerra también se sube al carro de Pedro Sánchez. También lo hace el PDeCAT tras la confirmación de Carles Campuzano. Nos situamos entonces ya en los 168 votos a favor. Recordamos que la mayoría absoluta estaría en los 176. Los nacionalistas con EH Bildu, con esos 2 escaños, votarán sí. En Valencia Compromís, con 4 votos, también votarán sí. Y Nueva Canarias, otro sí. También en estos momentos Pedro Sánchez estaría ya con 175 escaños, a uno, solamente uno, de la mayoría absoluta, pero lo consigue gracias a la decisión del PNV de votar sí a favor de la moción, a sorpresa de todos. Y atención, porque el único cambio sustancial que se ha producido en el Congreso ha sido el de Coalición Canaria. Su diputado ha asegurado que finalmente se va a abstener, por lo que, de cumplir su palabra, Mariano Rajoy dejaría de ser presidente mañana mismo. Dejaría de ser presidente del Gobierno, un cargo que ocuparía Pedro Sánchez. Pero atención, porque Pedro Sánchez llega con muchas dudas sobre su espalda al Palacio de la Moncloa.
Pedro Sánchez está a un paso de ser el próximo presidente del Gobierno. Lo lograría tras varios intentos por ocupar la Moncloa desde las elecciones generales de 2015, en las que el PSOE quedó segundo con 90 diputados. Una cifra que no fue suficiente para ser investido presidente ni en primera ni en segunda votación, llevando al país a un bloqueo institucional y un vacío de gobierno. 2016 fue el año de la incertidumbre, con un Pedro Sánchez afanado en llegar a la Moncloa mediante lo que desde los medios se bautizó como un Frente Popular. Su táctica para ser presidente del Gobierno, que pasaba por sumar los apoyos de Ciudadanos, Podemos y los partidos nacionalistas, fracasó por las diferencias entre el rompecabezas de partidos. Finalmente, la repetición de elecciones cavaría la tumba del PSOE con un mínimo de 85 diputados. Hemos hecho historia. El bloqueo de Sánchez al ganador de las elecciones, el PP de Mariano Rajoy, tumba sus aspiraciones políticas en otoño de 2016. Ya he entendido perfectamente todas las partes del no. Aquello de no, no, no. ¿Y qué parte del no no ha entendido? Ya lo he entendido. Los varones socialistas y la cúpula del partido conspiran contra Sánchez por ser una figura capaz de pactar con Podemos y con los partidos independentistas y logran su dimisión como secretario general de la formación. El no es no a Rajoy le pasa factura. Que Pedro Sánchez, sin cultura de partido, ha intentado hacer lo mejor que sabía, pero probablemente no sabía. El resurgir del que este viernes podría ser el nuevo presidente del Gobierno llega el año pasado, con su reelección como secretario general del partido por la militancia socialista. De nuevo regresan las aspiraciones del candidato. La moción de censura de Sánchez a Rajoy viene aplaudida por Podemos, los nacionalistas e independentistas catalanes y Bildu. Con tan solo 84 diputados socialistas, Sánchez puede ver por fin cumplidas sus aspiraciones, echar a Rajoy de la Moncloa, cueste lo que cueste, aunque signifique un nuevo periodo de inestabilidad parlamentaria en España. Tiempo de repasar los momentos estelares de esta mañana. José Luis Ábalos ha sido el encargado de defender la moción y ha centrado su discurso en la sentencia Gürtel. Rajoy le ha echado en cara no leerse la sentencia y en una especie de "y tú más", el presidente le ha preguntado que si cuando salga la moción, la sentencia de los ERE, se van a poner a sí mismos una moción. También le ha recordado unas palabras de Ábalos cuando decía que nunca iría de la mano de los independentistas ni siquiera una moción. El combate dialéctico entre Mariano Rajoy y José Luis Ábalos ha sido tan solo la antesala del rifirrafe que el presidente del Gobierno mantenía con el líder socialista. Negar la realidad, pero en este caso ya negar también el fallo judicial, menoscabar la tarea de los jueces. La reacción fue la de siempre. Rajoy atacaba recordando las palabras del secretario de Organización Socialista sobre no pactar con el independentismo. Además, el aún presidente del Gobierno acusaba a Ábalos de no haber leído la sentencia del caso Gürtel. El socialista respondía asegurando que Rajoy pasará a la historia como un mal presidente. Enero de 2018. Los independentistas catalanes no pueden ser en ningún caso aliados nuestros ni para una moción de censura. Fin de la cita, señor Ábalos. Porque el texto de su moción dice lo contrario de la sentencia. No existe una línea, repito, no existe una línea en esos 1.600 folios donde figure una condena penal al Gobierno de España o al Partido Popular. Ni una línea. Usted por esto no pasará como un buen presidente a la historia democrática de nuestro país. Usted, señor presidente, ha hundido hasta límites insospechados la dignidad de la sede que ocupa. Por último, Ábalos defendía a los medios de Sánchez para llegar a la Moncloa, algo de lo que no puede presumir Rajoy. Y a pesar de ello, nos dicen al Partido Socialista que queremos acceder al poder a cualquier precio. Pues no es verdad. Y no lo queremos hacer por las vías ilegales, como es el recurso a la financiación ilegal, que ustedes han quedado sentenciados, según recoge este fallo. Un diálogo de sordos. Así ha sido el cruce de declaraciones entre Rajoy y el candidato a presidente Pedro Sánchez. El socialista pedía la dimisión a Rajoy mientras que este le preguntaba que explique cómo va a gobernar con tantos partidos. Ha sido un diálogo de sordos. Sánchez pedía a Rajoy que dimitiera mientras este se negaba, al tiempo que acusaba al líder del PSOE de no tener un plan para gobernar España. Este debate en este mismo segundo puede llegar a su fin. Le voy a hacer una pregunta, señor Rajoy. ¿Está usted dispuesto a dimitir?
¿Está dispuesto a dimitir hoy, aquí, ahora? Dimita, señor Rajoy, y todo terminará. Podrá salir de la presidencia del Gobierno por decisión propia. Aquí de lo que se trata es de que el señor Sánchez llegue. Todo lo demás es literatura. ¿Con quién llegue? ¿Qué más da? El artífice de la moción de censura atacaba al PP por la corrupción y el caso Gürtel, y bajo ese argumento defendía su plan para desalojar a Rajoy del poder. No basta con que en la misma semana en que conocemos esa sentencia, su propio portavoz parlamentario hasta el año 2008 haya ingresado en prisión por supuestos delitos de corrupción tan graves como el blanqueo de capitales o el cohecho. Sánchez acusaba a Rajoy de ser el artífice de la moción de censura y pronunciaba la palabra tabú para el presidente: dimisión. Es usted, señor Rajoy, quien nos ha traído hasta aquí. Por el bien del país, de la democracia y también de su propio partido, señor Rajoy, usted debería haber dimitido. El presidente del Gobierno ha señalado que Sánchez no puede merecer ni siquiera el apoyo de su partido y destacaba la incoherencia que supone que los socialistas vayan a gobernar con unos presupuestos que antes habían rechazado. Comprenderá usted que un candidato a presidente del Gobierno que viene aquí utilizando esta suerte de argumentos no puede merecer el respaldo de mi grupo y, si me lo permite, ni siquiera del suyo. ¿Ustedes votaron en contra de los presupuestos generales del Estado? Yo creo que sí. Y además lo hicieron con entusiasmo, porque era un no de los de no es no. No estábamos para más bromas. El Congreso también se ha llenado de muchas anécdotas, desde las confusiones del secretario de Organización, Ábalos, al look del líder de Podemos. La moción de censura se ha debatido en el Congreso y en Twitter. Los diputados han tomado las redes sociales para continuar con el debate entre intervención e intervención. Y uno de los que primero ha disparado ha sido el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha criticado el campeonato de España de corrupción en el que se había convertido el Congreso. Un espectáculo lamentable, ha dicho, mientras el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, le lanzaba una recomendación con su ya conocida sorna. A ver si sale ya Albert Rivera por el PP y arregla esto. Pero primero, la reprobación de esta Cámara, que no puede quedar ausente, autista de lo que ocurre en la realidad. Y con estas desafortunadas declaraciones ha incendiado las redes el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, provocando el enfado de la Asociación Autismo España, que ha criticado el uso peyorativo del término. Más aplaudido ha sido el regreso del ya famoso fin de la cita de Rajoy. Bueno, fin de la cita, señor Bono, fin de la cita. Fin de la cita, señor Ábalos. Y el estilismo del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ha echado mano de la americana para esta ocasión especial ante la incredulidad de los medios. Es solo una americana con los vaqueros de siempre, justificaba. Una jornada que ha dado pie a los usuarios de Twitter para las bromas y los memes, poniendo una nota de humor a la moción de censura. Y si algo ha quedado patente tras la maratoniana jornada de hoy, es que la continuidad de Mariano Rajoy al frente del Gobierno depende de formaciones minoritarias que están sobrerepresentadas en el Congreso. ¿Y todo gracias a qué? Pues a la ley electoral. ¿Cuál es el problema? Pues que el reparto de escaños no se hace de manera proporcional en toda España, sino que depende del porcentaje de votos que tenga cada uno de los partidos en cada una de las circunscripciones en cada provincia. Un ejemplo que representa esta injusticia: el partido sobre el cual mañana depende todo, el Partido Nacionalista Vasco, la formación que ha conseguido darle la vuelta a todas las sumas y restas en esta moción de censura, consiguió 286.000 votos en 2016. ¿Cuántos escaños consiguió? Pues 5. ¿Y por qué? Pues porque todos sus votos se concentraron en las 3 circunscripciones del País Vasco, por lo que consiguieron llevarse la mayor parte de los escaños que se repartían en cada una de ellas. La otra cara de la moneda, la formación animalista PACMA, consiguió 283.000, número de escaños 0. ¿Y por qué? Pues porque sus votantes no estaban concentrados en 3 o 4 provincias, sino por toda España, y salían perdiendo siempre en el reparto de los escaños que corresponden a cada provincia. ¿Se imaginan qué ocurriría entonces si la ley que se aplicara fuera otra, como por ejemplo la alemana? Pues que cambiaría la composición de la Cámara. El Partido Popular pasaría de tener 137 escaños a, atención, 122. El Partido Socialista perdería 1, Podemos ganaría 6 y, atención, a Ciudadanos, que pasaría de 32 a 44. ¿Y cuánto sumarían Partido Nacionalista Vasco, Esquerra, PDeCAT, Bildu y formaciones que ahora apoyan a Sánchez con esta ley alemana?
pues pasarían de sumar 24 escaños en total a 22. Nosotros nos despedimos ya, volvemos mañana con más información a las 8:30, pero no se marchen porque ahora a las 9:30, en 5 minutos, comienza la redacción abierta con Javier Torres y Juanma Pérez Noya. Hasta mañana. Hoy es uno de esos días que tradicionalmente se ha dicho que reluce más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y Día de la Ascensión. Hoy es el Día del Corpus. En algunas comunidades, en algunas capitales, se celebra hoy precisamente y ha salido a la calle la custodia. En otras lo hará el domingo. Pero en definitiva, hoy sí es Día del Corpus, aunque eso he dicho de que reluce más que el sol se cumple en unas zonas, pero en otras no. En la mitad norte y en el centro predominan las nubes y en muchas comunidades del norte hay de nuevo precipitaciones, algunas de carácter tormentoso, aunque no de la intensidad, de la virulencia de las que se produjeron en días anteriores. Mañana habrá de nuevo precipitaciones en Galicia, en la cornisa cantábrica y también en muchos puntos de Castilla y León, Navarra, La Rioja, Cataluña y puede que algunas zonas del interior de la Comunidad Valenciana. Las temperaturas suben notablemente en el sur, se volverán a alcanzar valores, se volverán porque hoy puede que se llegue a esas cotas, aunque quizás no, pero andarán rondándola. A los 30 grados en Córdoba, en Sevilla 29, en Murcia 28, que contrastan claramente con esos 15, 16, 17 o 18 grados que se registrarán en la cornisa cantábrica y también en otros puntos, no del Cantábrico, pero sí de la Comunidad Gallega. En la jornada siguiente, los cielos nubosos y precipitaciones. Si trazamos una línea desde Santander hasta el estrecho de Gibraltar, pasando por el este de Castilla y León, la Comunidad de Madrid, el este de Castilla-La Mancha y también la mitad oriental de Andalucía, habrá precipitaciones que algunas pueden ir acompañadas de tormenta, aunque no, como decíamos, tan intensas como en días anteriores. Las temperaturas bajan con respecto a la jornada de mañana, ya no habrá 30 grados en Córdoba, puede que se queden en 26, lo mismo que en Sevilla y también en la capital murciana. 24 o 25 grados en Palma de Mallorca, también valores de ese orden o un poquito menos en las Islas Canarias, donde el cielo estará parcialmente nuboso, pero no habrá lluvias. Y terminaremos la semana con cielos nubosos, precipitaciones menos numerosas que el día anterior, pero las habrá. Las habrá en todo el tercio norte, pueden también extenderse incluso a la zona centro y a puntos de la mitad oriental, es decir, será el área mediterránea, sobre todo dentro de la mitad norte, donde la inestabilidad permanezca y también pueden producirse algún chubasco en las Islas Baleares. En resumen, que terminamos la semana, esta primera semana, estos primeros días del mes de junio, con temperaturas que se van acercando, aunque no son altas ni mucho menos a las que son propias de esta época del año, pero desde luego la inestabilidad atmosférica no desaparece por completo ni mucho menos.